Bueno, lo que les adelantaba hace unos instantes, ubicada en el estado de Chihuahua, en el norte de México, Ciudad Juárez es tristemente conocida por su índice de violencia. Todos los días se producen cerca de 100 secuestros y en los últimos 3 años los homicidios suman 9.000. Queremos conocer más de la violencia que azota a esta zona y para eso nos acompaña Daniel Valles, él es periodista y que trabaja en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer precisamente la profesión de informar. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mirra, qué gusto estar contigo y saludar a toda la gente que nos ve aquí a través de CNN Chile. Daniel, yo sé que tú has venido especialmente para hablar acerca del trabajo de periodista en una ciudad donde se conjugan una serie de factores de violencia. Tenemos por un lado la corrupción, tenemos por otro lado el narcotráfico, en fin. Quiero saber cuál es la realidad hoy de Ciudad Juárez. La realidad hoy en Ciudad Juárez es que no secuestran a 100 personas diariamente en Ciudad Juárez. El secuestro llegó a ser algo muy fuerte en nuestra ciudad, pero nunca llegó a tales cifras. Sí tenemos en 4 años 9.000 asesinatos que se han efectuado entre las bandas del narcotráfico. El narcotráfico ha hecho su fuerte en Ciudad Juárez debido a que es el principal puerto de entrada para droga en los Estados Unidos. Tenemos al país que consume el 70% de toda la producción de droga a nivel mundial, cuando su población no llega ni siquiera al 25%. Entonces Ciudad Juárez, de ser un país o una ciudad de tránsito, se convirtió en una ciudad de consumo y en un almacenamiento para este país. Esto ha provocado un sinfín de situaciones aunados a situaciones económicas que han provocado que muchos jóvenes busquen en el narcotráfico, en las pandillas del narcotráfico, una manera de vivir, un ingreso rápido y fácil. Debido a que en Juárez tenemos 500.000 personas que al año son, como decimos allá, aventadas de los Estados Unidos a México, indocumentados que son sorprendidos, que son repatriados. Ellos van a Ciudad Juárez sin dinero, sin trabajo, sin conocer la ciudad, sin manera de sobrevivir de ninguna manera. Entonces son fácilmente reclutados por gente que les paga 10, 20, 15, 30 dólares por hacer los trabajos menores. También tenemos 1.000 pandillas en Ciudad Juárez, 1.000 pandillas con un promedio de 40 personas cada pandilla. Esto quiere decir que tenemos más de 40.000 pandilleros en la ciudad, lo que hace de este fenómeno algo muy sui generis, porque las pandillas se encuentran ahora mismo en un reacomodo del cártel o de los cárteles y se matan entre ellos. Es muy importante hacer notar que en Ciudad Juárez no hay guerrilla, en Ciudad Juárez no se está matando a la gente a discreción, no estamos dejando de vivir normalmente como vive Santiago, como vive cualquier otra ciudad. Hay sectores que son muy peligrosos y hay sectores que no debe uno visitar de noche como en cualquier otra ciudad, pero los crímenes están siendo muy cruentos. Eso nos impresionó demasiado en los primeros 2 años, al grado de que hizo que nos retrajéramos a nuestros hogares y tuviéramos que empezar a vivir de otra manera como siempre se vivió en nuestra ciudad de Juárez. ¿Y qué explica esa violencia, la forma en que además se asesina? Porque no solo es que se asesina, sino cómo se asesina. ¿Por qué ese grado de violencia, de ensañamiento? Tu pregunta es extremadamente profunda. Te lo puedo contestar rápidamente. La maldad en el ser humano se ha incrementado debido al relativismo con el que vivimos. Aquí entramos en una situación multifactorial donde el posmodernismo ha terminado con muchos valores tradicionales que antes fueron base en la sociedad, como la familia, por ejemplo. Si tú observas los índices de divorcio y los índices de drogadicción, verás que conforme sube el divorcio y sube la drogadicción, bajan los índices de la familia, tradicional. Entonces esto provoca que los muchachos están creciendo heridos, están creciendo dañados y encuentran una manera de vengarse de lo que no tuvieron en sus infancias. De acuerdo, pero ¿por qué Ciudad Juárez tiene este nivel de criminalidad? Porque podríamos pensar que esas son situaciones que podemos compartir varios países de América Latina. Sin embargo, en Ciudad Juárez en particular se produce una mayor concentración, una mayor, perdóname la palabra, brutalidad.
¿Qué explica eso particularmente? ¿La droga, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad? ¿Qué? Sí, la droga es el número uno, como se concentra y se dan estas pandillas ahí, pero te doy un ejemplo. El día de hoy hay 3 asesinados en Ciudad Juárez, pero hay 13 asesinados en Sinaloa, que es un estado al occidente de México, y nadie menciona que en Culiacán amanecieron quemados 13 cuerpos. Tenemos Acapulco, tenemos Monterrey con el mismo o con el mayor índice de violencia que Ciudad Juárez, y nadie menciona esto. Tal vez alguien tenga mucho interés en que Ciudad Juárez sea conocido como la ciudad más peligrosa del mundo, porque no se está reportando fehacientemente lo que está sucediendo en otras partes, no solamente de México, sino del mundo. Pareciera ser que Ciudad Juárez es la capital mundial del crimen y hay que promoverlo de tal manera, cosa que no es verdad. Ahora, sí es conocida Ciudad Juárez, entre otros temas, por los asesinatos de mujeres, al menos fue conocida ampliamente, y uno de los patrones, aparte de ser mujeres bonitas, jóvenes y pobres, era la impunidad, o es la impunidad. Tú mismo me señalabas que de 10 casos, 9 quedan en la impunidad, es decir, prácticamente no hay justicia. ¿Qué pasa ahí? Así es, mira, hubo un maltrato en cuanto a estos asesinatos desde que se empezaron a dar en 1993. Esto generó que se archivaran demasiados expedientes y que no se atendieran con prontitud. Esto generó una impunidad rampante en donde tenemos casos que no se han resuelto y ni se van a resolver porque ya pasó tantísimo tiempo, y esto ha dañado el tejido social, ha dañado a las víctimas, a las familiares de las víctimas, y entonces tenemos un acumulamiento de tantos casos que quedan impunes, y ante tanta impunidad, bueno, cualquiera va y comete un crimen sabiendo que no va a pasar nada. Pero esta impunidad no nomás es sobre crímenes de mujeres, es sobre asaltos, sobre robos, sobre cualquier otro delito. Sobrepasó la capacidad investigativa de los ministeriales en Ciudad Juárez. ¿Y eso por qué? ¿Porque hay corrupción también desde el gobierno? Porque, tal como tú decías en alguna oportunidad, más vale confiar en un narcotraficante de pronto que en un propio policía. Sí, ¿es así? es correcto. O sea, ¿realmente tú piensas así? Yo pienso así, es muy difícil tener una confianza como en un carabinero aquí. Yo he encontrado que aquí en Chile la gente respeta al carabinero y sabe que el carabinero es una persona honorable y que va a trabajar en su favor. En México, no solamente en Ciudad Juárez, en México, las 2 profesiones más desacreditadas y que la gente menos desconfía son 2, el policía uno y los diputados son el otro. De ese tamaño es la corrupción que hay en el país. Entonces, al iniciar una guerra como esta, tenemos un problema triple o cuádruple del tamaño que se pensó se iba a tener, porque las fuerzas policiales están corruptas, porque las fuerzas ministeriales o los diputados mismos nadie lo respeta y no están legislando a favor de la población. Entonces tenemos grandes problemas dentro de la sociedad civil que degeneran el tejido social, provocando la violencia y la maldad intrínseca en el ser humano. Entonces, como les digo, la violencia es el resultado que estamos viendo de una maldad intrínseca que el ser humano tiene dentro de sí. Daniel, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecer el que te hayas dado también tu espacio para poder venir hasta acá a nuestros estudios en CNN. Al contrario, Mirna, un placer y estoy para servirles. Vamos a la pausa, ya regresamos.